Buenas tardes a todos. Esperamos un minuto porque creo que hay algún problema con la comunicación y la gente está accediendo. Bueno, yo creo que ya está casi todo el mundo conectado. No sé si falta alguno más, pero bueno, ya irán entrando. Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo a los que ya nos habéis conectado esta mañana. El webinar de esta tarde es de temas laborales. Esperamos poder dar respuesta a algunos de las problemáticas que os habéis encontrado durante estos 2-3 días. Si los trabajadores no vienen a trabajar, si hay que pagar la seguridad social a final de mes, que ya os decimos que sí. Y bueno, intervendrán esta tarde Isaac González y Rubén Baz también intervendrá, y también estaremos contestando las preguntas que nos queráis hacer a través del preguntas y respuestas y del chat. También recordad que tenemos estos 2 mails operativos para cualquier duda que tengáis o cualquier tema que nos queráis comentar, están a vuestra disposición. Estamos ahí a vuestra disposición. Así que sin más, vamos a dar paso a Isaac y a Rubén, que estos días tienen el teléfono que les saca humo y no paran de resolver consultas y ver cuál es la mejor solución. El ERE y el ERTE no son las únicas soluciones que hay, ni son las mejores las mejores para todos. Cada uno tiene su solución. Isaac. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? En principio, como comentamos, el anterior webinar que hicimos ya estuvimos especificando un poquito cuáles eran las medidas y las soluciones que habían en la situación en la que nos encontramos ahora, y yo creo que hoy es importante matizar y aclarar y creo que dar sobre todo una pequeña explicación de las medidas que se ha publicado, o sea, del Real Decreto Ley 8 del 2020, que establece las medidas urgentes para hacer frente al tema del coronavirus, al COVID-19. Creo que como es una situación compleja y que necesita el tema siempre de información, lo que vamos a hacer es, yo voy a intentar exponer en 3 grandes grupos lo que se regula en este Real Decreto, que básicamente es el famoso ERTE. Ahora realmente todos los clientes tienen esta duda de cómo afrontar estos expedientes de regulación de empleo temporal, que es el denominado ERTE, ya sea por fuerza mayor o ya sea por causas económicas, técnicas, operativas o de producción. Este Real Decreto que comentábamos, que se publicó ayer y que nos intenta flexibilizar estas medidas, lo que ha hecho ha sido establecer una serie de pautas que son importantes porque hasta ahora, como comentaba el otro día, no existía la normativa actual, no existía nada que regulase la situación en la que nos encontramos totalmente extraordinaria. En definitiva, vamos a empezar, si os parece, por la medida excepcional en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas de fuerza mayor. Vamos a hablar de este primer procedimiento. Creo que es el que la mayoría de los clientes nos han hecho una consulta y es el que fundamentalmente se ha basado la nueva normativa que tenemos actualmente y que regula esta medida excepcional. Esta medida excepcional del procedimiento de suspensión de contratos y de fuerza mayor, por causa de fuerza mayor, se tiene una serie de requisitos. ¿Estos requisitos cuáles? Principalmente es que la causa directa para poder acogerse a este expediente de regulación temporal, a este ERTE, por causa de fuerza mayor, sea que la empresa se encuentre en pérdidas de su actividad como consecuencia del COVID-19, o sea, del coronavirus. Incluida además la declaración del estado de alarma, todas aquellas actividades que ya se encontraron suspendidas
por el Real Decreto del estado de alarma. Esto hay una relación de actividades que sin ningún inconveniente nos pondremos en contacto con ustedes y pasaremos una nota en la que aparecerá cuáles son todas esas actividades que se encuentran establecidas y afectadas por el estado de alarma y que además no solamente regula esta situación, sino cualquier causa que derive una situación de pérdida económica como consecuencia del COVID-19. Esto es importante para aclarar las dudas que se nos hacía o que nos veíamos en frente a la nueva situación que se provocaba con la reglamentación de procedimientos de este tipo de ERTE de fuerza mayor. Por lo tanto, entendemos que no solamente aquellas actividades que se encuentran reguladas en el Real Decreto de estado de alarma, que se publicó el pasado 14 de marzo, sino también todas aquellas actividades que por la situación derivada del COVID-19 puedan encontrarse en una situación de cese de actividad o de descenso de actividad que provoque la necesidad de una suspensión de los contratos de trabajo. El procedimiento del ERTE de fuerza mayor se inicia con una solicitud, la solicitud de la empresa. Esta solicitud tiene que comunicarse a los trabajadores, a las personas trabajadoras. Aquí no es necesario, como es un expediente específico por la fuerza mayor, no es necesario designar una comisión ad hoc, solamente se debe de acreditar la comunicación a todos los trabajadores. En el caso de que exista representación legal de los trabajadores, se haría con esta misma, pero en caso de que no exista, la comunicación tiene que ser a todos los trabajadores. Por lo tanto, iniciamos el procedimiento con una solicitud de la empresa y lo que establece la nueva normativa es que se tiene que aportar también un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19. Además, la documentación que acredite esta situación. En breve se os hará entrega, o todo aquel cliente que lo necesite se le hará entrega de un correo electrónico con toda la información y con toda la documentación que necesitamos para el trámite del expediente de ERTE. Por lo tanto, estamos hablando que para el inicio del procedimiento, ¿qué se necesitará? Se necesitará la solicitud de la empresa, comunicar a los trabajadores y informar a la autoridad laboral. ¿Quién lo va a resolver? Lo tiene que resolver la autoridad laboral, previo a un informe que será potestativo que debe de hacer la inspección de trabajo. Y que además lo que establecerá es si esas causas que nosotros estamos estableciendo como fuerza mayor se ajustan a este Real Decreto y por lo tanto autoriza a poder suspender los contratos de trabajo. ¿En cuánto plazo tiene que resolverlo? En un plazo de 5 días desde la fecha de la solicitud. ¿Cuáles son los efectos de esta solicitud de un ERTE por fuerza mayor? Pues desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. En el caso de que me hayan cesado la actividad debido al Real Decreto del estado de alarma, será desde el 14 de marzo, y para aquellas que hayan tenido una consecuencia posterior, pues será desde la fecha en la que se me establece la imposibilidad de poder realizar mi actividad. La empresa deberá dar traslado de esa resolución a los representantes legales de los trabajadores o a la autoridad laboral en el momento que inicie el procedimiento. Aquí existen varias dudas que vamos a ir intentando resolviendo, pero que todavía quedan un poco en el aire, que es cómo van a tramitar o cómo van a gestionar las administraciones toda esta, no solamente avalancha de solicitudes, sino de tramitación y de gestión. En cuanto al tema de gestión y tramitación, tanto desde el Grupo GISPER como de GCE, se van a hacer todos los esfuerzos necesarios para conocer si ese trámite va a tener que hacerlo la empresa o es un trámite que debe de hacer directamente la administración, ya sea la Seguridad Social o sea el Servicio Público de Empleo. Una de las particularidades que tiene y que es importante remarcar es que la cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa en los ERTEs de fuerza mayor tiene una exención del 100% de la cuota empresarial, o sea, significa que la empresa dejará de cotizar el 100% de la cuota empresarial para todas aquellas empresas con menos de 50 trabajadores a fecha 29 de febrero será del 100%, para todas aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores a fecha 29 de febrero será esa exención del 75% de la cuota empresarial. Esto significa que tenemos dos escenarios. Uno, empresas con menos de 50 trabajadores, insisto, tenemos una bonificación, entendida como exención, de tener que pagar cotización a la Seguridad Social de la cuota empresarial del 100%. Para aquellas empresas con más de 50 trabajadores, esa exención pasa a ser del 75%. ¿Cómo se hará esta exención fiscal? Lo que comentábamos hace un momento. Estamos intentando coordinar con las administraciones y conocer cómo se realizará. Inicialmente parecía ser que se iba a hacer totalmente automática y en este Real Decreto que estamos analizando se establece y se indica que será la empresa la que deba solicitar esa exoneración de cuotas a la Seguridad Social, identificando a los trabajadores
y el periodo de suspensión o reducción de jornada para que el Servicio Público de Empleo pueda tener un control de aquellos trabajadores que tienen que estar con acceso a la prestación de desempleo. Igual sucede con la prestación de desempleo. Entendemos que como el SEPE ha cerrado sus oficinas de atención al público, hay comunidades autónomas que tienen además derivada la responsabilidad de asumir este servicio al ciudadano. Dependerá de cada una de las autonomías comunidades autónomas el valorar cómo se realizará ese procedimiento, si será telemático, si será automático o si se le comunicará directamente al trabajador. En cuanto a la cotización de seguridad social en los ERTEs por fuerza mayor, para los trabajadores se mantiene como periodo efectivamente cotizado a todos los efectos. Esto significa que el trabajador sigue manteniendo su cotización durante todo el periodo del expediente de regulación de empleo y durante todo el periodo en el que se encuentre afectado por la suspensión de su contrato de trabajo. En cuanto a la prestación de desempleo, aquí sí que ha habido novedades y son novedades que ya hacíamos mención en la anterior sesión y la que sí que establecíamos que había o se estaba estudiando la posibilidad que sucediese lo que al final el Real Decreto sí que ha llevado a la práctica, y es el reconocimiento de la prestación de desempleo, aunque se carezca de periodo de ocupación mínimo. ¿Esto qué significa? Que cualquier trabajador, independientemente de que tenga la cotización mínima para poder acudir a la prestación de desempleo, recordarán que eran 360 días en los últimos 6 años, por lo tanto, no hará falta que el trabajador haya tenido como mínimo esa cotización para que pueda acceder a la prestación de desempleo. Además, lo que también se ha hecho ha sido que esta prestación de desempleo no consume el periodo de prestación de desempleo. ¿Qué significa? Que no va a provocar que en un futuro, si el trabajador, por lo que fuese, tuviese que obtener otra vez esa prestación de desempleo, podría volver a solicitarla sin que se le computase todo el periodo utilizado durante la suspensión del contrato de trabajo. Otra de las situaciones que se comentaba y que tenía alguna duda era si la duración de la prestación se finalizaba con el periodo de suspensión del contrato o la reducción del contrato. Por lo tanto, como hemos matizado hace un momento, la duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del periodo de suspensión, independientemente de que se tenga o no la cobertura suficiente para poderlo cubrir. Esto estaríamos hablando siempre del periodo o del expediente de fuerza mayor, el ERTE de fuerza mayor. Habíamos comentado que si les parecían, una vez que acabásemos cada bloque, veríamos si hay algunas preguntas concretas que podamos contestar o que si se había alguna pregunta referente a este expediente de fuerza mayor que pudiésemos contestar. No sé si Rubén o Jaume tienen alguna indicación que hacer o seguimos avanzando y lo dejamos para el final, como veáis. Sí, Isaac. Hola, buenas tardes a todos. Yo en principio estoy contestando las preguntas que están realizando. Va más bien por el tema de prestaciones. Por mí puedes continuar adelante, no hay... Sigo atendiendo las consultas. Pues estupendo, pues seguimos entonces, avanzamos con el segundo bloque que comentaba de medidas. Estaríamos hablando ahora del procedimiento de ERTE, pero ya sería de suspensión de contrato de trabajo y de reducción de jornada, pero por causas económica, técnica, organizativa y de producción. Aquí los requisitos es que tengan causa como consecuencia del COVID-19 y lo que se hace es modificar el artículo 47 y su reglamento, que se establecía una serie de periodos de consultas mucho más amplio, de 15 días. Ahora, en este procedimiento específico, establecido con este nuevo Real Decreto, ese periodo de consultas pasa a ser como máximo de 7 días. Además, se establece que la comisión negociadora se tiene que constituir con un plazo máximo también e improrrogable de 5 días. O sea, lo que están intentando es que estos procedimientos de expedientes de regulación de empleo, que ya no son por causa de fuerza mayor, sino son por causas de suspensión, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, tengan un procedimiento mucho más breve que el que tenía anteriormente y que pueda tener o sea un poco más ágil su tramitación. Sí que es cierto que se sigue manteniendo, y eso sí que es una de las circunstancias que entiendo que se tienen que estudiar muy bien y que por lo tanto nosotros aconsejamos a los clientes que se debe de valorar muy bien, es que además en este caso también es necesaria establecer, en el caso de que no exista representación legal de los trabajadores, una comisión ad hoc.
¿Qué significa? Que se tiene que poner como mínimo 3 trabajadores de la propia empresa que tengan que negociar este expediente. Esto además lleva un procedimiento establecido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores que tiene obligatoriamente que cumplirse. Por lo tanto, estamos hablando de un expediente y de un procedimiento en el que necesita un requisito previo al inicio, que es el de establecer esta comisión ad hoc, ¿vale?, para la negociación. En cuanto a la documentación necesaria, también se elimina bastante la documentación inicial que existía en función de cada una de las causas, pero sí que es verdad que se debe de acreditar la causa mayor que la causa de fuerza que le va a provocar la situación para acreditar esa necesaria documentación concreta. En cuanto a la copia de la comunicación, se debe hacer una solicitud a la representación legal de los trabajadores y una propuesta de calendario de reuniones, además de una relación de los trabajadores afectados, identificación de los mismos y documentación. Estamos hablando de que es un expediente que lo único que se ha hecho con esta medida de flexibilización es acortar el tema de los plazos. Una de las cosas importantes y que se diferencia con el ERTE de suspensión de fuerza mayor que hemos comentado anteriormente es que no existe ninguna exención de cotización en este procedimiento. Contrariamente a lo que sucede con el ERTE de causa de fuerza mayor, en este expediente la cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa se sigue teniendo la obligación de pagar y, por lo tanto, lo único que se consigue con un ERTE de suspensión de contrato en esta modalidad es la reducción de no tener que pagar el coste de salarios. El plazo de duración de las medidas recogidas en el Real Decreto están vigentes siempre que se mantenga la situación extraordinaria. Por lo tanto, estamos hablando que durante el periodo de estado de alarma estaríamos encontrándonos con el primer procedimiento. Cuando acabe el estado de alarma, nos tendríamos que ir y enfocarlo a este nuevo expediente de regulación de empleo. Una vez acabado ya el planteamiento en grandes rasgos y de manera muy resumida de estos dos procedimientos, es importante que conozcan una salvaguarda de empleo que se ha incluido en este Real Decreto y que es una situación que se debe de valorar muy bien y que el cliente debe de conocer. ¿Cuál es? Es que todas estas medidas que están establecidas en este Real Decreto de flexibilización provocan un compromiso a la empresa de tener que mantener su empleo durante el plazo de 6 meses, desde la fecha de la renovación de la actividad. ¿Esto qué significa? Que en el momento que se levante el estado de alarma, desde esa fecha en adelante se debe de mantener el nivel de empleo que tenía la compañía, la empresa, al momento de la reanudar. Aquí hay interpretaciones para todos los gustos. Hay una interpretación que es la de el procedimiento o la posibilidad de extinciones de contratos sería posteriores o cuando se establecería cuál es el nivel de empleo que se tiene que mantener. Tenemos que acabar de concretar y que se resuelva y que seguramente tanto el gobierno como las administraciones resolverán las dudas que se puedan provocar de cuál es el número de empleados o cuándo se tiene que valorar, en qué fecha se computa para conocer cuál es la fecha de inicio, de conocer cuál es el número de empleo que tengo que mantener durante esos 6 meses posteriores. Que es importante de conocer porque es una medida, la de ERTE de fuerza mayor, que se mantendría solamente durante el estado de alarma. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que una vez acabado el estado de alarma, la empresa, si se ha acogido a ese ERTE de fuerza mayor y se ha bonificado esas cuotas de seguridad social o esa exención de no tener que pagar la cuota empresarial, debe de tener en cuenta también que debe mantener este empleo durante el plazo de 6 meses. Veremos en qué condiciones y cómo se establece cuál es ese mantenimiento del empleo. Desgraciadamente, los que llevamos mucho tiempo dedicándonos al laboral, sabemos que la Administración, en cuanto a exenciones de cotización y en cuanto a cómo acreditar o no esa situación de nivel de empleo, ya nos pasaron con las bonificaciones de una serie de contratos o bonificaciones que habían a la contratación o al fomento de contratación. Siempre se establecen unos criterios que van moviéndose en función de la situación de cada momento. Por lo tanto, es importante que se conozca, pero también tenemos que acabar de valorar cómo se aplicará o cómo la Administración interpretará esta medida de salvaguarda de mantenimiento del empleo. Si os parece, por último, para ya acabar todo el esquema que tenía establecido hoy para la explicación de las medidas nuevas que se han incluido en el Real Decreto en cuanto a medidas extraordinarias para poder flexibilizar la situación, tanto económica como social, del COVID-19, es la situación de los autónomos. Es una situación también un poco
digamos que se tiene que coger con la prudencia y con la valoración de que estamos hablando de una regulación que intenta favorecer o mantener esa condición para todos los autónomos. Lo que hemos hecho, hemos intentado, es ponernos en contacto con diferentes mutuas, que son las encargadas de esta gestión, para poder conocer cómo lo van a tramitar y cómo lo van a acabar de gestionar ellos. Está el beneficiario de esta exención para el tema de cuotas, son los autónomos que hayan visto afectada su actividad directamente por el COVID-19. Aquí siempre sale la duda y salta la duda de ¿se podrá solicitar ese cese de actividad para autónomos y esa prestación, por ejemplo, para los autónomos societarios, para los administradores, para los socios de cooperativas, socios de comunidad de bienes, familiares, colaboradores? En principio, la norma no los exime ni los excluye, pero sí que es cierto que se tiene que ser prudente y hay que valorar en cada caso, por eso estaremos a su disposición de atenderles, de valorar muy bien qué situación se encuentra y si es autónomo o es autónomo societario en una sociedad como administrador y tiene otra actividad, si el cese de esa actividad le comporta que en la situación en la que pueda encontrarse como administrador de una compañía haya una situación de que el cese de una le pueda perjudicar en la otra o al revés. Por lo tanto, parece que la norma no excluye al administrador ni al socio ni al autónomo societario, pero se tiene que tener la prudencia de valorar qué pasa, porque hay unos requisitos que para el derecho a esa prestación de cese de la actividad como autónomo que se tienen que cumplir. ¿Cuáles son estos requisitos? Estar afiliado y en alta en Seguridad Social en el momento de la declaración del estado de alarma, por lo tanto, todos aquellos que estén dados de alta con la anterioridad desde el 14 de marzo de este año estarían dentro de este requisito. No es preciso tener la cobertura por cese de actividad del trabajador autónomo, por lo tanto, ni tan siquiera aquella gente que tenía esa tarifa plana o bonificación puede acceder a esta prestación y, por lo tanto, pueden adherirse a la solicitud del cese de actividad. Lo mismo sucede con el trabajador autónomo que tiene que dar su baja. No es necesario que dé baja en Hacienda, por lo tanto no tiene por qué presentar el modelo 036 o 037. Solamente deberá de comunicar a la mutua a la que esté adherido este cese de la actividad. Tampoco no es preciso que el trabajador autónomo se dé baja en la Seguridad Social, solamente lo que tiene que hacer es rellenar el formulario que le harán todas las mutuas o la mutua a la que esté asociado para poder acogerse a este cese de la actividad. ¿Qué más tenemos en cuanto a esta situación? Y aspectos que se tienen que tener en cuenta es la fecha de inicio de la prestación. Aquí hay también una situación que no acaba de estar muy clara en cuanto a la normativa que lo regula, y haciendo consultas con las mutuas nos han confirmado que en principio todo aquel que sea un cese de actividad derivado del estado de alarma, o sea, todas aquellas actividades que vengan derivadas por la suspensión de las actividades del Real Decreto que correspondía al estado de alarma, esas en principio lo podrían hacer a partir de la fecha de hoy. O sea, a partir del 19 de marzo ya podrían solicitar el cese de actividad y todos aquellos autónomos que su prestación se haya reducido por ingresos del 75%, que también se pueden acoger a este cese de actividad, se harían a partir del 15 de abril, ha transcurrido un mes. ¿En cuánto consiste la prestación de este tema de autónomos para el cese de actividad? Pues estamos hablando que es el 70% de la base reguladora. Aquí también este Real Decreto lo que ha hecho ha sido eliminar la carencia, así como, por lo tanto, y establecer como base mínima que sería la base de 944,35 euros, y de aquí se aplicaría ese 70% que sería la prestación que se pagaría. La duración de la prestación es de un mes, prorrogable hasta el final del estado de alarma. En cuanto a la situación, por lo tanto, de los autónomos, creo que es una situación que se debe valorar y que es una situación que tenemos que acabar de concretar cómo se va a gestionar. Sí que está claro que serán las mutuas, pero sí tenemos alguna duda en cuanto a interpretación, sobre todo para el tema de una serie de sectores de esos autónomos. Finalmente, desde el Departamento de Laboral del Grupo Gispert sí que queremos ponernos a su disposición para ampliar la información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada no solamente a esta materia, sino cualquier otra materia relacionada con el tema laboral, en el correo electrónico, como ha comentado Jaume, que aparece en este que es info@grupogispert.com, como en el mío personal, que es isaac.gonzalez@grupogispert.com.
Por mi parte, Jaume, y en principio... También está el otro correo del GC. Ah, sí, el GC, perdona, disculpad, sí. Que también está aquí en pantalla. Pues puedes enviarlo a cualquiera de los dos. Correcto. Que os contestaremos lo más pronto y lo mejor posible. No sé si habéis comentado el tema de que los autónomos societarios tienen que estar al corriente de pagos, si no, no podrán pedir ningún tipo de bonificación ni ayuda. O sea, que si ya no puedes pagar esto, tienes que pagar lo anterior para no poder pagar lo siguiente. Si no, no puedes pedir ningún tipo de ayuda. Y no sé si Rubén quiere comentar alguna cosa de las consultas que nos han ido haciendo durante la intervención de Isaac. Sí, iré contestando. O sea, si os parece, hacemos un turno, que Isaac también, si quiere, pueda contestar. Pero yo, en principio, voy a ir contestando porque he contestado unas 18 preguntas y tengo unas 17 aún pendientes en el tiempo que Isaac ¿Hay está contestando. alguna cosa que sea recurrente? Sí, recurrente, muy recurrente el tema de la exoneración de cuotas en la cotización durante el periodo que dure el ERTE. Por ejemplo, una pregunta recurrente es, en caso de un ERTE reducción de jornada, si se aplica a todos los trabajadores o solamente a las personas que estén en ERTE. Aquí lo que se hará es una parte alícuota, una parte proporcional. Correcto. Se dejará de ingresar las cuotas en empresas de menos de 50 trabajadores, el 100%, y empresas de más de 50 trabajadores, el 75% de las cuotas de seguridad social, única y exclusivamente en el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, no en el de causas productivas, y será en proporción a la jornada dejada de hacer. Es decir, aquellos contratos que se suspendan en las jornadas de trabajo del 100%, pues no se ingresará a seguridad social, de tal forma que si una empresa tiene, por ejemplo, 10 trabajadores y los 10 trabajadores están en un ERTE por fuerza mayor, pues ese mes no ingresará a seguridad social. No ingresará a seguridad social si fuera un mes completo. Como las medidas en principio que se aprueben serán a partir del 14 de marzo, pues habrá una pequeña parte que en el mes de abril habrá que ingresar, que serán esos 13 días de marzo. Y si se prorroga la situación, lo mismo sucederá en el mes de mayo respecto a abril. En aquellos casos que el ERTE es de reducción de jornada, pues se estará en función de la reducción que se deja de hacer. Todos aquellos trabajadores que no estén en ERTE, pues habrá que ingresar la cuota como cada mes. Entonces, si os parece, vamos contestando alguna pregunta que sea, a ver, por aquí, por ejemplo, nos dicen en relación a los... Sí, tenemos una pregunta de los abogados cesados por cierre de juzgado. ¿Entran en el primero o segundo supuesto? Es decir, si están finalizados de inicio de estado de alarma o después en abril. Los abogados cesados por cierre de juzgados entran en primero o segundo supuesto, es decir, finalizados de inicio de estado de alarma o después en abril. ¿Los abogados tenéis alguna regulación especial? Yo como economista creo que vamos a pagar igual. No, entiendo que se refiere al abogado autónomo, al que tiene que pagar el tema de prestación, por eso decía lo del tema del 75%. Claro, porque el cese de actividad, hay dos ceses, está el cese de actividad derivado directamente de la medida provocada por el Real Decreto del estado de alarma, y luego está por el descenso de facturación del 75%. Por lo tanto, entiendo que desde si puede acreditar que la imposibilidad de acceso fue desde el momento en el que se cerraron los juzgados, y que creo que además fueron, no sé si fue el 14, pero fue el 16, por lo tanto yo entiendo que se podría acoger al de fuerza mayor. También aquí, veo que hay... Sí, exacto. No. Veo que hay uno también que se habla sobre el tema de fijos discontinuos, ¿vale? Y esto lo hemos estado también valorando. El tema del fijo discontinuo, el propio Real Decreto establece también la posibilidad de que las finalizaciones de esos fijos discontinuos tengan un periodo de prestación de desempleo de 90 días. Por lo tanto, entiendo que la opción de cesar los fijos discontinuos debido a que no hay actividad, se podría hacer el llamamiento posteriormente cuando acabe ese periodo, y también tienen acceso al desempleo. Vale, luego hay alguna pregunta como que nos dicen, Frank nos dice, buenas tardes, en una empresa con 13 trabajadores, ¿cuántos trabajadores tienen que entrar en el ERTE para poder realizarlo?
A ver, el ERTE en principio siempre ha de estar autorizado por el Departamento de Trabajo en este caso, y independientemente de que sea uno o sean 50 trabajadores que tengamos. Si son los 13, pues hay que realizarlo respecto a los 13. Correcto. O sea, Sí. el tema del número de trabajadores no es el factor, independientemente, como bien decías, aunque fuese un único trabajador, el expediente de regulación de empleo necesita además la autoridad laboral, el informe, o sea, la resolución de la autoridad laboral para que se considere fuerza mayor y se pueda aplicar. Luego nos indican debes reincorporar a toda plantilla después del ERTE. Si es un ERTE por fuerza mayor, pues en el momento que desaparezca esta causa mayor, de fuerza mayor, que sería el estado de alarma, pues habría que incorporar a toda plantilla. También nos preguntaban anteriormente, en el supuesto de si una vez desaparecido el estado de alarma no hay trabajo, si se podría despedir, podría haber despidos, indemnizando si son despidos objetivos a 20 días, pero ojo con aquella bonificación en empresas de menos de 50 trabajadores que hayamos aplicado, porque se exigirán el recargo, perdón, exigirán la devolución de las mismas probablemente con el recargo del 20%. Correcto. ¿Estoy viendo alguna más por aquí? Sí. Tengo una chica en oficina embarazada, ¿puedo venir a trabajar o se ha de quedar en casa? Hombre, en este caso sería recomendable tomar las medidas oportunas en función del puesto de trabajo en el que esté. No es lo mismo si fuera una persona que hace trabajos administrativos y está solamente ella en unas instalaciones, como que se está relacionando con terceros. Quizá a nivel de desplazamientos, pues habría que valorar y sería importante quizá contactar con el servicio de prevención ajeno a los efectos de que nos informase las medidas a tomar, incluso en función del estado de embarazo, las semanas en las que tuviera, poder solicitar la prestación a través de la mutua de riesgo durante el embarazo, que se hace cargo de la prestación la mutua del 100% de la base de cotización de la trabajadora. A nivel interno, una empresa puede acordar un periodo vacacional en lugar de un ERTE, y si es así, a ver, esto lo hemos comentado, lo venimos comentando estos días. En principio, no es del todo legal mandar a los trabajadores de hoy para mañana de vacaciones. Ellos podrían exigir que no es así, que tiene que haber un calendario, etcétera. Entonces, sí que es una solución en aquellas pequeñas empresas en que 2, 3, 4, 5 trabajadores es una salida a esta situación. Lo que hay que valorar también es el estado de alarma. En principio ya se está diciendo que se prorrogará probablemente durante como mínimo 15 días más. Entonces, bueno, es una cuestión a negociar entre empresa y trabajadora, tanto el tema de vacaciones como el tema de bolsa horaria que habíamos comentado en anteriores conexiones. Yo creo que, haciendo hincapié en lo que tú comentas, Rubén, yo creo que es importante establecer el tema de bolsa de horas. O sea, al final el tema de vacaciones, como bien comentabas, dependerá también mucho si el calendario laboral estaba fijado o no. Esto sí que es importante, que si se tenía un calendario laboral ya fijado, aquí entraremos ya dentro de esta negociación con el trabajador y la situación de cada uno de ellos y individualizarlo. Es cierto que, como bien decías, hay que ser flexibles en todo lo posible, pero también es verdad que existe esa posibilidad de bolsa de horas, que es una fórmula que se puede mantener siempre con el acuerdo con los trabajadores y que es una solución que además permite el que luego se pueda volver a una normalidad, entre comillas, que supongo que es el objetivo de toda esta situación. Muy bien. Nos vuelven a insistir en el tema de la exoneración de cuotas. Nos preguntan si un ERTE de producción y se hace una reducción de jornada, si se paga la parte proporcional de seguridad social. Es una empresa de 7 trabajadores. No cabe porque no tiene exención, ¿no? En la producción no hay exención de ingresos, solamente en fuerza mayor, un ERTE de fuerza mayor, que es el principio que ha comentado Isaac, que en principio es el más fácil de tramitar, más rápido. También estará el periodo de aplicación de este ERTE estará más acotado en el tiempo porque será única y exclusivamente durante el estado de alarma. Correcto. O sea, aquí hay que valorar muy bien que este expediente de regulación de empleo va solamente a permitir la suspensión de los contratos o la reducción de jornada durante el periodo de estado de alarma. Posteriormente se volverá a la situación anterior y, por lo tanto, hay que valorar qué paso será el siguiente. También nos preguntan a qué número de empleados hay que suspender el contrato o reducir jornada en una plantilla de unos 30 trabajadores.
lo hemos comentado también anteriormente. El ERTE no está establecido en función del número de trabajadores, sino de la causa de suspensión, con lo cual habría que hacer un ERTE independientemente del número. ¿Qué pasa con los contratos de obra o servicio? A ver, aquí estamos comentando el tema de los contratos o aquellas empresas que tienen trabajadores en periodo de prueba. Quizá es práctico rescindir los contratos de periodo de prueba y extinguir los contratos de obra y servicio que se puedan, como forma de aligerar los costes. De todos modos, hay que estar, tal y como comentaba Isaac en su exposición, ojo al tema del mantenimiento de empleo. A ver la administración qué criterio va a seguir en la exigencia que establece. Rubén, se ha cortado, creo, el audio. Del ERTE. Que se deja de aplicar el ERTE, hay que mantener el número de empleados siempre y cuando haya habido bonificación en la exoneración de cuotas. Si no, pues no es ningún requisito, puesto que no se ha incumplido ninguna norma. Aquí básicamente hay dos criterios a interpretar. Uno sería la fecha en cuanto al número de trabajadores a mantener en empleo en los 6 meses posteriores a finalización del ERTE. Aquí habría dos criterios. En el supuesto de que se solicite por fuerza mayor, está claro que va a ser siempre el número de empleados que tengamos en el momento de que se decretó, si es una de las actividades cerradas, del 14 de marzo, sería el número de trabajadores a mantener. ¿Qué ocurre en aquellas empresas que solicitan con posterioridad? Por ejemplo, no me he quedado con productos para vender, no tengo suministros y solicito un ERTE. Aquí habrá que determinar muy bien a la hora de presentar el ERTE la fecha de efectos. Ya no sería la del 14, si es una empresa que estaba autorizada a abrir, no será el sábado 14 de marzo, sino sería aquella en que se concurre la causa. Podría extinguir contratos con anterioridad, como decimos, periodo de prueba o contratos de obra, para que el número de trabajadores fuera el del inicio del ERTE. También hay quien opina, es otra interpretación porque el Real Decreto no lo deja claro, que el número de empleados a mantener sería el de la finalización del ERTE. Esto habrá que mirar inspección, que es juez y parte. Yo creo es arriesgado decir qué interpretación va a hacer. Correcto. Siempre va a ser la más favorable a ellos, eso está claro. Yo inicialmente estaba en esta interpretación, que sería la fecha en el momento en el que se levanta el estado de alarma, por la sencilla razón porque si al final estás suspendiendo contratos de trabajo y además estás en una situación en la que se te van a ir finalizando contratos, a no ser que exista digamos, unos despidos en fraude, pues al final parece que las extinciones de contratos no tienen por qué impedir que en el momento en el que se levante el estado de alarma sea, digamos, el momento de computar el empleo que existe en ese momento. Pero es una interpretación, como bien dices, al final valoraremos a ver si es esa fecha o la fecha en el momento que te autorizan a establecer el ERTE, que también podría ser. Claro. Luego ya para ir finalizando nos hacen preguntas un par de preguntas en relación a en qué es y en qué consiste la bolsa de horas. La bolsa de horas es tan sencillo como es lo que se conoce como distribución irregular de la jornada de trabajo. Entonces, si nosotros cerramos el negocio y acordamos con los trabajadores que no vengan a trabajar durante 2 semanas, han dejado de realizar 40 horas semanales, son 80 horas de jornada, que la empresa tendría a su favor frente a los trabajadores. El trabajador percibiría durante ese periodo su salario como si estuviera trabajando, pero como contrapartida recuperará esas 80 horas en el periodo que acordemos. Lo más lógico pues, sería durante el resto del año. De tal forma que en puntas de trabajo el trabajador prestará sus servicios y no cobrará esas horas porque no serán horas extras, sino que las está descontando de las horas que ha dejado de hacer anteriormente. También nos preguntan si un trabajador se niega a ir al puesto de trabajo, ¿le podemos despedir? Bueno, Rubén, si parece, la contesto yo. A ver, el tema, yo creo que a ver, es una causa, a ver, la obligación de ir a trabajar solamente la tiene si en el caso de que exista un riesgo inminente y grave para su salud, tenemos que tener en cuenta que le hemos informado bien, que él conoce toda la situación actual y que ver cuál es la negativa a comparecer o no acudir a su puesto de trabajo.
todo caso, sí que es cierto que es un incumplimiento y que cabría la posibilidad de despido, pero también, por ejemplo, cabría el entender que hay un permiso no retribuido. Por lo tanto, no extinguirías la relación laboral, pero sí dejarías de pagarle la retribución. Es una medida menos drástica que el despido o la extinción del contrato. Nos preguntan si, bueno, supongo que sería como una rueda, si para realizar un ERTE se puede entender que por causa de fuerza mayor, que todos los clientes y proveedores a su vez hayan hecho sus ERTEs, y con lo cual al final estamos todos en un ERTE, en un círculo de ERTEs. Entonces, y en su caso, si el administrador societario, si lo es una sociedad de ERTE al 100%, entraría en fuerza mayor por su situación. Bueno, no sé. Yo creo que sí, ¿no? Que Es aquello... todo el mundo tenga que hacer un ERTE completo y todos estemos absolutamente metidos en ERTEs, pero bueno, no sé, es un poco muy pesimista esta pregunta, pero bueno, es posible, no podemos descartar nada. En cuanto a la causa, yo creo que sería clara, ¿no? Al final, no creo que pudiesen eximir de ese tipo de causa. Al final tenemos causa derivada, ¿no? De que tengo una empresa que no está haciendo actividad y que no tiene actividad, no tiene trabajadores para realizarla, ¿no? Por lo tanto, entiendo que la causa sería totalmente válida. Parece que es la situación de uno de los asistentes. Bueno, tenemos un montón de preguntas, se han acumulado muchísimas preguntas, creo que hemos contestado de forma... Hemos contestado bastante el contenido, muchas se repiten, muchas preguntas se han ido repitiendo. En cualquier caso, si tenéis alguna consulta más, lo dejaríamos hoy por hoy aquí. Si tenéis alguna consulta más o alguna que no creéis que se haya contestado suficientemente, enviadnos los mails para estudiar vuestro caso y daros una solución más adecuada al caso de cada uno. Si entramos en cada uno, nos esperemos aquí hasta mañana por la mañana. Y mañana por la mañana tendremos más preguntas. Así que no acabaríamos en ningún momento. Así que de momento, en principio, lo dejaríamos aquí. Hemos puesto aquí en pantalla un resumen de conclusiones de las medidas laborales que se han aprobado. No descartamos que mañana se aprueben otras, pero bueno, esto es lo que tenemos ahora. Si queréis hacer un rápido comentario de esto y ya volvemos a seguir trabajando, ¿no? Pues, si te parece, lo que hacemos es, Jaume, pues directamente lo que has comentado. Yo creo que son claras, ¿no? Las 4 o 5 pautas que aparecen aquí en este pequeño resumen de conclusiones. Insistir en lo que comentas. Está a disposición de todos ustedes para cualquier duda, para cualquier consulta que seguramente saldrá. Y como comentábamos, entendemos que cada cliente tiene su casuística y por lo tanto es importante que conozcan, que tengan toda la información y que a partir de ahora podamos detallar a cada uno de ellos pues la necesidad que tengan. Muy bien, pues muchas gracias a todos por atendernos. Gracias, Isaac, gracias, Rubén. Y bueno, seguiremos informando a través de los canales habituales, que sea por mail, tenéis nuestro Twitter, tenéis la página web, tenéis un canal de Telegram, también colgaremos estos vídeos en YouTube para que estén disponibles para todos. El contenido esperamos que dure unos cuantos días y que mañana no los dejen obsoletos, aprobando algún real decreto de urgencia o alguna ocurrencia del gobierno adicional. Y bueno, y por los temas laborales, este sería todo por hoy. Cualquier pregunta, ya sabéis, tenemos nuestros mails y nuestros teléfonos están totalmente operativos, no hay ningún problema, estamos todos operativos en el despacho. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós.